Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, pues lo dicho, muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital del COIAS. Como sabéis, esta jornada está organizada por la Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Y en primer lugar, pues me gustaría agradecer a todos los asistentes por hacer un hueco en vuestra agenda y acompañarnos en este evento. Hoy, como bien dice el título de la jornada, hablaremos sobre Google Workspace y haremos un recorrido por los diferentes pilares de Google Cloud, explicando pues, la importancia de tener un ecosistema 360 con los diferentes productos de Google y cómo esto nos puede ayudar a la digitalización de nuestro puesto de trabajo. Antes de nada, os tengo que contar brevemente qué es la Oficina de Transformación Digital. Aquí brevemente, bueno, vamos a estar en funcionamiento 2 años, hasta septiembre del 2023, y durante este tiempo vamos a tratar de acompañar a las empresas asturianas en su proceso de transformación digital. ¿Sobre quién se pueden beneficiar de todas las acciones? Pues todas las empresas, independientemente del sector al que pertenezcan, también las pymes y los autónomos. Y aquí podéis ver cada una de las líneas de acción que tenemos prevista para precisamente conseguir ese objetivo que nos proponemos, que es ayudar al máximo número de pymes y autónomos en su proceso de transformación digital. Importante mencionar que todas estas acciones son gratuitas y de acceso libre y que para participar pues no tenéis más que entrar en la página web otdasturias.es y ahí veréis todos los eventos, todas las acciones que tenemos preparadas y solo necesitaréis inscribiros para participar. Bien, aspectos organizativos del webinar. Sobre las webcams, pues permanecerán deshabilitadas. Los micrófonos, rogamos que los mantengáis silenciados para mejorar la calidad del audio y cualquier duda, pregunta que os pueda acontecer, pues si os parece, abriremos al final del turno de Laura un turno para que las podáis trasladar. Ahora es pues momento de presentar a la verdadera protagonista y experta en este webinar. Nos acompaña Laura Boar. Agradecer en primer término a Laura por su predisposición y colaboración en la organización de este webinar. Y voy a presentar a Laura, pues eso, haciendo una breve descripción a nivel profesional. Laura es Project Change Manager, gestión del cambio y consultora de Google Suite en la empresa Nubalia. Sobre el webinar del que hablaremos hoy, Google Workspace, digitaliza tu forma de trabajar, pues voy a resumir brevemente los puntos que trataremos durante la jornada. En primer lugar, cómo trabajar dentro de este ecosistema de Google Cloud puede mejorar la forma de trabajo, los tiempos, los resultados, cómo es el proceso de transformación en Google Cloud, el tercer punto es utilizar tu experiencia personal en el trabajo. Aquí muchas veces parece que en nuestra vida personal estamos más digitalizados que en nuestra vida profesional, pues durante este punto veremos cómo utilizar esas herramientas que utilizamos en el ámbito personal también en nuestro ámbito laboral. El penúltimo punto es una demo interactiva donde recorreremos todas las herramientas de G Suite, hablaremos de Docs, Sheets, Slides, Meeting, Hangouts, Forums y finalmente cerraremos el webinar con una serie de coloquio entre ponente y asistente con las dudas y preguntas que os puedan surgir. Formas de contactar con el colegio, pues en la sede física, situado en la calle Asturias 11, en Oviedo, en la página web otdasturias.es, donde, como os he dicho antes, se va a centralizar todas las acciones de la oficina de transformación digital del COIAS, en redes sociales, que estamos en casi todas con @COIAS, y por último, a través del correo electrónico otd@coias.es. Importante mencionar que todas estas acciones que realizamos están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Por mi parte, nada más, agradecer vuestra atención y ceder ya el protagonismo a Laura para que dé comienzo a su exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Encantada de conoceros a todos. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre la transformación digital y sobre el ecosistema de las aplicaciones de Google. Voy a compartir mi pantalla para que me podáis ver todos. ¿Vale? Creo que se me está viendo ya. Sí.
Bueno, pues como os comentaba, vamos a hablar sobre la transformación digital de la mano de Google Workspace, ¿no? Esta va a ser nuestra agenda de hoy. Vamos a hacer, bueno, pues una pequeña introducción. ¿Qué es la transformación digital? Si es realmente necesaria. Sobre la transformación dentro del entorno de Google Cloud, ¿no? Los distintos pilares de Google, la importancia de tener un ecosistema 360 con todos estos productos de Google, ya que tenemos en el mundo Google es un mundo bastante amplio y aparte de estas herramientas de ofimática y de trabajo, sabemos que tenemos muchas más áreas en las que Google se dedica, incluido coches autónomos, inteligencia artificial, etcétera. Vamos a hablar sobre cómo podemos trabajar dentro de todo este sistema. Efectivamente, como comentaba Carlos, en nuestro mundo personal, por decirlo así, estamos muchísimo más digitalizados de lo que estamos viendo que estamos teniendo dentro de las empresas, ¿no? Tenemos unas tecnologías bastante más avanzadas que utilizamos en nuestro día a día comparado con lo que utilizamos en nuestro trabajo. Sobre trabaja como vives, utiliza tu experiencia personal en el trabajo, ¿no? Pues vamos a ver cómo podemos utilizar estas herramientas sin tener que estar atados ni a servidores, ni tener que estar atados a ir a una oficina. Y bueno, pues una nueva forma de trabajar, ¿no? que podemos experimentar gracias a estas nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, pues finalmente dejaremos unos minutitos para dudas y preguntas. Y bueno, me gustaría comenzar hablándoos un poco sobre la evolución de la tecnología, que supongo que bueno, todos conocemos al fin y al cabo. La tecnología no no va para atrás, sino que está continuamente en evolución. Y bueno, hemos visto todos el desarrollo de la misma a lo largo del tiempo. Y ahora mismo estamos pasando básicamente de la quinta generación de trabajo, ¿no? de la tecnología, estamos pasando a la nube. Y quiero hablar un poco sobre esta diferencia de trabajar o la costumbre de las personas de trabajar en local comparado con trabajar en la nube. Hay a esta costumbre de la gente, por decirlo así de una manera, básicamente por la seguridad que le da esta costumbre de trabajar todo en local, en nuestro ordenador, comparado con trabajar en un sitio donde no sabemos exactamente dónde está, ¿no? Porque la nube, ¿qué sería más exactamente la nube? Pues son una serie de laboratorios que hay a lo largo de todo el mundo, donde tenemos unos servidores, ¿vale? Que en este caso están a cargo de Google, del equipo de Google, y accedemos a estos servidores y trabajamos en estos servidores de manera remota. Es decir, que todas estas aplicaciones que nosotros utilizamos no están dentro de nuestro ordenador, sino que están en estos servidores a los cuales nosotros accedemos a través de un navegador o, en caso de un teléfono móvil, a través de una aplicación. Y quiero destacar este miedo, por decirlo así, que solemos encontrar en las personas, el miedo de no saber dónde están guardados sus documentos, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a tener todos nuestros documentos en local, guardados en una carpeta, en el escritorio o en nuestras carpetas, en el ordenador físicamente o en un pincho, ¿no? Pero quiero deciros que por tenerlos ahí no es que necesariamente vayan a estar más a salvo. Básicamente, con nuestro ordenador pueden pasar 1000 cosas. Se le puede caer un vaso de agua encima y adiós el ordenador. A lo que quiero llegar es que esta nueva tecnología nos permite un almacenamiento y un sitio de trabajo que no sea nuestro ordenador, obviamente con la seguridad y con el soporte que nos puede ofrecer una empresa y un equipo de personas como es la empresa de Google, ¿no? Bueno, estas aplicaciones de Google, pues obviamente tienen, en este caso, tanto Google Workspace como Cloud Platform, pues son unos paquetes de aplicaciones que tenemos en la nube
que están orientados básicamente a la seguridad empresarial, primeramente. Se tiene un control bastante exhaustivo de los proyectos porque todo lo que pasa dentro de nuestro ecosistema de cada persona en parte, ¿vale? Al tener una cuenta con una dirección de correo o una contraseña, esta persona accede a su entorno y este entorno puede ser controlado por un administrador que tiene el control de toda la empresa. Y básicamente todo lo que estamos trabajando dentro del entorno, ¿vale? Cada empleado, cada persona cuando trabaja dentro de su cuenta, de todo lo que hace queda un registro, ¿vale? Y el administrador, desde la consola, ¿vale? De administración, tiene un control sobre todas las acciones que se hacen dentro de la empresa, ¿no? En el mismo momento, porque obviamente podemos descargar un documento en nuestro ordenador perfectamente, podemos trabajar con estos mismos documentos también en local, ¿vale? Podemos descargar documentos en nuestro ordenador, pero mientras se trabaje dentro de este entorno de Google, la empresa tiene un control sobre todos los documentos y sobre todo lo que se trabaja. En el momento que alguien saca o descarga un documento de este entorno y lo descarga en el ordenador, la empresa básicamente ha perdido el control de este documento, ¿no? Por otro lado, es una inversión inteligente, ya que se cuenta con una plataforma robusta. Básicamente, hoy en día podría decir que es la empresa que mejores servicio ofrece del mercado ahora mismo, ¿no? Es una empresa que ha crecido bastante en los últimos años, superando a Microsoft. Obviamente hay muchísimas más empresas que trabajan con la nube, efectivamente Microsoft, Apple, en fin, hay muchísimas, pero en los últimos 7 años que llevo dedicándome a esto, básicamente he visto un crecimiento alucinante, de tal manera que a día de hoy pues podríamos decir que es el líder del mercado. En cuanto a la inversión, no sé si habéis visto la noticia, se prevé que hasta 2025 se vayan a invertir unos 3,5 billones de dólares en la tecnología de la nube, ¿vale? Entonces, pues todo apunta a que este va a ser el siguiente paso, ¿no? de nuestra evolución de la tecnología, básicamente. Aparte, en este punto, me gustaría comentar también un poco la independencia que tenemos a la hora de trabajar, ¿no? Porque hasta ahora estábamos ligados, por decirlo así, a un servidor o estábamos ligados a ir a nuestra oficina para poder acceder a los documentos y poder trabajar con los compañeros sobre las distintas aplicaciones, ¿no? En este caso, se quita esta necesidad de ir a una oficina, esta necesidad de estar en una red privada, esta necesidad de conectarse a un servidor, sino que directamente podemos acceder a través de nuestra dirección de correo y contraseña, podemos acceder desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, y cualquier cambio que hagamos en cualquier aplicación se va a ver reflejado en tiempo real en el resto de dispositivos, en cualquier punto. Es decir, que tenemos documentos colaborativos en tiempo real. Es decir, trabajamos sobre un documento y lo que hagamos en ese punto lo vamos a tener reflejado en todos los sitios, incluidos para nuestros compañeros que podrían estar al mismo tiempo en un documento trabajando con nosotros, ¿vale? Y de esa manera se ahorra muchísimo tiempo simplemente por el hecho de evitar esas duplicaciones de documentos que teníamos hasta ahora, ¿no? Con los archivos físicos, cuando por ejemplo alguien edita un documento, se lo pasa a una persona
ya al pasarlo a una persona en el correo tenemos una copia de ese documento. Cuando alguien nos devuelve ese documento modificado, tenemos otra copia de ese documento, lo volvemos a modificar, se lo pasamos, tenemos otra copia y de esta manera acabamos con muchísimas copias del mismo documento, muchísimas versiones del mismo documento para llegar al mismo fin común, ¿no? Por un lado, el almacenamiento, que también cuesta, obviamente. En caso de las aplicaciones de Google, ninguno de los documentos de Google ocupan espacio, ¿vale? Dentro de nuestro Drive vais a poder comprobar que ninguno de los documentos de Google ocupan espacio. Por lo tanto, tenemos la libertad de crear todos los documentos que nosotros necesitemos, ¿vale? Sin que nos ocupe ningún espacio, cero. Incluso si es una presentación con muchas fotos, vídeos dentro de la presentación, etcétera, no va a ocupar espacio. El siguiente punto, las múltiples aplicaciones empresariales que se pueden desarrollar. Efectivamente, tenemos este entorno tanto en el Google Workspace como en Google Cloud, donde podemos desarrollar una serie de aplicaciones sobre las aplicaciones que tenemos ya disponibles, ¿vale? Quiero comentaros que todo el entorno de Google Workspace, todas las aplicaciones de Google Workspace, el correo, el Drive, los documentos, formularios, hojas de cálculo, etcétera, están creados en un lenguaje que se llama AppScript, ¿vale? Todas ellas. Y al igual como, por ejemplo, en Excel, ¿no? Que seguramente lo conocemos un poco más, en Excel podemos crear una hoja de cálculo con una macro. Y esta macro es una especie de programación que le hacemos a esta hoja de cálculo para que nos haga distintas funciones, ¿no? Bueno, en el caso de Google, estas macros, por decirlo así, se llamarían AppScript, ¿vale? Porque las macros se crean en Visual Basic. Dentro de Google, estas macros o scripts se crean en AppScript, ¿no? Pero con la diferencia de que aquí podemos relacionar todas las aplicaciones de Google. Más exactamente, por ejemplo, puedo tener una hoja de cálculo que vaya relacionada con una presentación, que me recoja datos de un formulario y que envíe un correo, por ejemplo, ¿vale? A lo que me refiero es que la filosofía de Google es keep it simple, ¿vale? La filosofía es intentar mantenerlo cuanto más simple posible para que sea fácil de utilizar las herramientas en nuestro día a día y accesibles para un amplio público que no necesariamente tengan nociones de programación o no necesariamente sean muy expertos en ofimática o en estas aplicaciones, sino que sea más disponible para todo el público. Y a partir de esta base, de intentar mantenerlo lo más simple y concreto para lo que necesitamos en nuestro día a día, a partir de ahí podemos complicar estas aplicaciones muchísimo, todo lo que nosotros queramos, enlazando todas las aplicaciones entre sí y conectándolas también con Cloud Platform, donde tenemos otra vez una serie de aplicaciones, ¿vale? Tenemos bastantes más aplicaciones. Voy a mostraros aquí los productos de Cloud Platform para que os podáis hacer una idea. Obviamente, Google Workspace y Cloud Platform son dos áreas distintas, por deciros así de una manera. Cuando trabajamos dentro de una empresa para los usuarios, lo que vamos a tener es el entorno de Google Workspace, ¿no? Google Workspace son estas aplicaciones de ofimática de correo, calendario, Drive, documentos, chat, videoconferencia, etcétera, las aplicaciones que utilizamos en una empresa. Pero como os decía, todas estas aplicaciones también las podemos relacionar con Cloud Platform, donde tenemos una serie de productos, ¿no? Que podemos utilizar, productos que Google utiliza en sus aplicaciones, ¿vale? Como esta inteligencia artificial, Machine Learning, etc. En esta página podéis echarle un vistazo para ver todas, ¿vale? Pues hay muchísimas. Compute Engine, Cloud Storage, BigQuery, ¿no?
inteligencia artificial y aprendizaje automático, incluidos imágenes de máquina virtual y aprendizaje profundo. Podemos reconocer caras en vídeos, por ejemplo, podemos reconocer distintos objetos en vídeos, podemos reconocer sentimientos de una persona, por ejemplo, en un chatbot, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner para que reconozcan los sentimientos de una persona que, por ejemplo, llama y puede tomar una acción u otra en función de los sentimientos con los que está hablando esta persona. Tenemos elementos de inteligencia artificial, ¿vale? Machine Learning, como os decía, vídeo de inteligencia artificial en vídeo, ¿vale? Text-to-speech para poner texto hablado, por ejemplo, en una llamada telefónica, transcripción a texto, texto a voz, Dialogflow para tener un robot que hable contigo. Tenemos infraestructura de inteligencia artificial, gestión de APIs, ¿vale? De aplicaciones. AppSheet, voy a destacarlo porque AppSheet es una aplicación que han sacado bastante recientemente. Y con esta aplicación podemos enlazar, obviamente, también nuestras aplicaciones del entorno Workspace como hojas de cálculo o formularios, etcétera, y crear de manera fácil, muy fácil, sin nociones de programación, aplicaciones internas de la empresa. ¿Vale? Tenemos plantillas de aplicaciones como por ejemplo gestión logística o gestión de productos de un supermercado o bueno, pues distintos tipos de aplicaciones que podríamos necesitar dentro de una empresa. Todo esto simplemente cogiendo una plantilla y adaptándola a nuestras necesidades, ¿no? Tenemos también aplicaciones de computación, GPUs, ¿vale? Compute Engine, Cloud Run, ¿vale? Migraciones, obviamente, ¿vale? En cuanto a las migraciones, como punto aparte, quiero comentaros también que en el momento cuando una empresa decide pasarse a las aplicaciones de Google, obviamente lo primero que se hace es una gestión de todo ese cambio en el cual están incluidos las migraciones de todo el data y toda la información que tiene esa empresa, migración de estos datos a la nube, al nuevo entorno, ¿vale? Y bueno, dentro de este proceso de gestión del cambio está incluido tanto la migración como procesos de formación, de información, de guiar a los usuarios. Obviamente nunca se va a hacer un cambio de un día para otro y sin tener ningún tipo de información con respecto a este cambio, ¿no? Siempre el cambio es un proceso que tiene sus distintas fases que ya están bastante estudiadas, todas estas fases, y obviamente para tener un buen cambio, pues tenemos que seguir unas pautas, ¿no? Tenemos también de analíticas de datos, ¿vale? Voy a destacar en este caso BigQuery. Aquí en este caso me gustaría comentaros sobre las hojas de cálculo, os lo voy a mostrar también ahora. En caso de las hojas de cálculo tenemos, con respecto al Excel de Microsoft, tenemos un límite de 5 millones de celdas por hoja de cálculo, ¿vale? La cuestión, obviamente Google trabaja con muchísimos datos, muchísimos más que 5 millones de celdas en una hoja de cálculo. Entonces, aquí en este caso, las hojas de cálculo están más bien pensadas para trabajar en nuestro día a día, ¿vale? Porque con 5 millones de celdas nos llega para trabajar en nuestro día a día, para compartir información entre nuestros compañeros. Pero, por otro lado, ¿vale? Por otro lado, os voy a mostrar en una hoja de cálculo, nosotros podemos conectar una hoja de cálculo con BigQuery
¿vale? Lo que os comentaba de este producto de Cloud Platform, donde podemos tener estos datos enormes, por decirlo así, ¿vale? Sin límites, obviamente, y utilizar la hoja de cálculo como si fuese una interfaz de todos estos datos que tenemos en la nube, ¿no? Y esta es la manera que tiene Google básicamente de trabajar con muchísimos datos y creo que está claro a día de hoy que Google utiliza y trata muchísimos datos en su día a día, ¿no? Volviendo a los productos, bueno, tenemos bastantes productos en Cloud Platform de bases de datos, herramientas de desarrollo, de sanidad, ciencias biológicas, entornos híbridos y multinube. ¿Vale? Podéis buscar esta página cloud.google.com y vais a poder encontrar todos estos productos, ¿vale? Sin ningún problema. De Internet, herramientas de gestión, contenido multimedia, videojuegos, de migraciones, redes, de operaciones, seguridad, ¿vale? Y computación sin servidores, almacenamiento y, bueno, otros productos como Chrome, Google Workspace, Meet, navegadores y Google Maps Platform, ¿no? En cuanto al Chrome, me gustaría comentaros que básicamente es nuestro programa, por decirlo así, donde estamos utilizando todas las herramientas de Google. ¿Vale? Todas estas herramientas de Google, no es necesario instalar ningún programa complicado que pese mucho, ¿no? Pues conocemos todos el Chrome. Podría decir que incluso pesa muchísimo menos que el paquete de Adobe, por decirlo así. Es un programa bastante simple de utilizar y dentro de este Chrome, donde veis que estoy yo ahora mismo, aquí es donde accedemos a todo este mundo grande, ¿vale? En los demás dispositivos, como por ejemplo teléfono móvil o una tablet, tenemos aplicaciones, como por ejemplo para cada una de las aplicaciones tenemos para descargar, como el correo, como el Drive, como los documentos, y directamente podemos acceder desde cualquier dispositivo, como os decía, y da igual si accedemos desde el teléfono móvil o si accedemos desde el Chrome, todo se va a sincronizar en tiempo real. ¿Vale? Como por ejemplo el chat, ¿no? El chat lo tenemos aquí directamente dentro de nuestro Chrome, podemos contestar desde el teléfono móvil, da igual desde el punto donde estemos, ya sea que estemos en la oficina o estemos en cualquier otro lado, podemos trabajar y podemos contestar a los distintos asuntos desde cualquier punto. Obviamente, quizás ahora la siguiente problemática, por decirlo así, podría a lo mejor ser que estemos muy ligados al trabajar. Bueno, pues al fin y al cabo, podría deciros en mi experiencia personal, llevo 7 años trabajando con este mundo y todo depende un poco de la persona, de los límites que nos ponemos cada uno a la hora de trabajar, ¿no? De los horarios que se marca cada uno. Pero el hecho de poder estar pendiente o de poder enterarnos de lo que pasa desde cualquier punto es un beneficio que a día de hoy no podría prescindir de ello, básicamente. Y como os decía, dentro de este Chrome es lo único que nos hace falta tener en nuestro ordenador para poder acceder a cualquiera de estas herramientas. Otra de las típicas preguntas que suele ponerse las personas es si yo tengo una cuenta de Google, yo puedo compartir un documento de la nube, puedo compartirlo con una persona que no tenga una cuenta de Google. Sí, efectivamente sí. Nosotros podemos compartir un documento con una persona que incluso no tenga una cuenta de Google, con compartírselo a Yahoo o a Hotmail o
a cualquier cuenta que vosotros queráis, podemos compartir perfectamente con estas personas. Incluso estos documentos se pueden abrir también desde otros exploradores de Internet tipo Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, etcétera. Pues no, hay muchísimos exploradores que podemos utilizar. Obviamente vamos a tener las plenas funcionalidades de estas herramientas de Google en su herramienta nativa, ¿no? Que sería el Chrome. Y entonces, pues lo único que nos hará falta para poder utilizar todas estas herramientas es el programa de Chrome. Vamos a ver también la videoconferencia, ¿vale? Y en cuanto a Maps Platform, pues obviamente supongo que conocemos ya Maps, ¿no? Que es la aplicación donde podemos ver el mapa del mundo. Supongo que todo el mundo lo conocemos, ir a sitios. En este caso, pues también podemos crear mapas propios, ¿vale? Con distintas cosas que queramos hacer, mapa de nuestras tiendas, del mundo, del país, en fin, podemos trabajar mapas propios, compartirlos, sacar datos, etc. Y bueno, eso sería un poco sobre Cloud Platform, ¿vale? No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pues porque hay muchísimas aplicaciones y obviamente sería un mundo cada una de ellas. Os invito a que les echéis un vistazo a todas ellas, ¿vale? Y voy a centrarme ahora en la parte de Google Workspace. En Google Workspace, como os comentaba, pues tenemos una serie de aplicaciones de trabajo, de empresa, como el correo, el calendario, el chat, Meet, Google Voice, Currents, que es una red social. Esta es la evolución de Google+, no sé si le suena a alguien, Google+. Bueno, pues ahora se llama Currents. Es un tipo de red social que podemos utilizar internamente dentro de la empresa. Contactos, grupos para hacer listas de distribución o grupos de contactos, etc. Tenemos los documentos, ¿vale? Docs, Google Docs para tratamiento de texto, hojas de cálculo, presentaciones, formularios para recoger datos de muchísimas personas y verlo todo en tiempo real en una hoja de cálculo. Perdona que te interrumpa, Laura. Yo sigo viendo el Excel, la hoja de cálculo de Google. Ahora sí, ahora lo veo. ¿Me ves? Vale, perdona. Ahora, ¿me veis? Sí, vale, ahora como sí. os decía, muchas gracias. Como os decía, veis, tenemos aquí estas aplicaciones que sería para la empresa. Este es el entorno de Google Workspace. Y tenemos el correo, calendario, chat, Meet, Voice, Currents, contactos, grupos. Tenemos las herramientas de documentos, ¿vale? Google Docs, hojas de cálculo, presentaciones, formularios, sites para crear páginas web muy fácilmente, sin conocimientos de HTML, ni CSS, ni nada. Es muy fácil crear páginas web, tanto internas dentro de la empresa como externas fuera de la empresa. Google Keep para crear notas y compartición de notas y listas de tareas en tiempo real, que podemos acceder tanto desde nuestro Chrome como desde el teléfono móvil también. Jamboard. Jamboard es una pizarra digital física, ¿vale? Es una pizarra física con una pantalla, con cámaras integradas, obviamente, y con algunos programas integrados dentro suya, que tiene un tipo de fichero típico que se llama Jams, y sobre esta pizarra pues podemos crear distintos workflows, distintos lienzos para proyectos, etc. Podemos tener videoconferencias en las salas y obviamente todo se comparte en tiempo real desde estas pizarras también, ¿vale? Tenemos AppScript, como os comentaba, este AppScript es el lenguaje en el cual está escrito todo Google, básicamente, y es el lenguaje en el cual podemos tocar, por decirlo así, o modificar cualquiera de nuestras aplicaciones. Tenemos add-ons o complementos, aparte de las aplicaciones que nos vienen por defecto en este Google Workspace, ¿vale? Estas aplicaciones que estamos viendo aquí.
Aparte de todas estas, para cada una de ellas hay otras aplicaciones aparte que podemos integrar con la nuestra, ¿vale? Todas estas aplicaciones, obviamente, desde la consola de administración se pueden controlar para todos los usuarios, se pueden tanto bloquear como aplicar automáticamente para todos nuestros usuarios, ¿vale? Lo que quiero decir es que aparte de estas aplicaciones básicas que viene dentro de nuestro paquete de ofimática, en cuanto a los complementos tenemos otra vez un mundo muy grande y tenemos un sinfín de aplicaciones para cada una de ellas. Seguramente si os hablo sobre el Play Store del teléfono, seguramente os suene. Si tenéis un teléfono Android, ¿vale? Sabemos que Android también pertenece a Google. En el Android tenemos Play Store y dentro de Workspace tenemos Marketplace, ¿vale? En este Marketplace pues tenemos, como os decía, un sinfín de aplicaciones, al igual como podéis comprobar que las tenemos dentro del Play Store en el teléfono móvil. Muchísimas, desde juegos hasta redes sociales, de todo, hay de todo, ¿vale? En este caso, pues para cada aplicación en parte tenemos otro tipo de aplicaciones, incluido para el Chrome mismo, ¿vale? Aparte de aplicaciones que podemos integrar con el correo, con documentos, con etcétera, también tenemos para el mismo Chrome, ¿vale? No sé si os habéis fijado alguna vez dentro de nuestro Chrome en los tres puntitos de la parte derecha arriba del Chrome, debajo de la X justamente, en más herramientas tenemos extensiones, ¿vale? Si os vais a meter ahí en extensiones vais a ver las distintas extensiones o add-ons o complementos que podemos poner sobre el Chrome mismo, ¿vale? No sé si lo habéis mirado alguna vez, podéis echarle un vistazo, ¿vale? Pero eso lo tenemos, como os decía, para cada una de las aplicaciones. Y por otro lado tenemos también las aplicaciones de control de ficheros y datos, ¿vale? Tenemos principalmente pues, Drive, donde almacenamos todos nuestros documentos. Y aquí en este punto del Drive vuelvo a esta idea que os estaba comentando antes de querer tener los documentos en local comparado con tener los documentos en la nube. Ya que conozco muy bien esta costumbre y esta sensación de las personas de querer tenerlo todo en su ordenador, ¿no? De sentir esa seguridad falsa, porque al fin y al cabo pues, se puede coger un vaso de agua, echar encima del ordenador y adiós todo lo que teníamos dentro. Quiero comentaros una anécdota que me ha pasado en Alcampo, ¿vale? Es una empresa bastante grande, Auchan, que estuve haciendo la gestión del cambio hace unos 3 años, 4 años más o menos. Y me acuerdo después de la formación que hemos tenido, el técnico que estaba en ese hiper en concreto, me llevó a una sala y me abrió la puerta donde tenía la sala de los servidores, ¿vale? Tenía servidores físicos enormes de un lado a otro de la habitación y prácticamente me estaba preguntando, ¿y ahora qué hago yo con esto? Pues, ¿qué hacíamos con los disquetes cuando aparecieron los CDs? Hay una evolución continua de todo, ¿vale? Y con el tiempo podemos darnos cuenta, ¿vale? Yo lo tengo comprobado, vais a poder comprobarlo vosotros también con el tiempo, pero podemos darnos cuenta que las cosas que almacenamos en los sitios físicos tenemos que darles mucho cuidado, ¿vale? Tienen mucho cuidado detrás. En cambio, lo que llevo teniendo en la nube sigue estando ahí a día de hoy, después de tantos años. Lo que tengo almacenado en ordenadores que se me han ido cambiando con los años, porque me han cambiado el ordenador, etcétera, hay cosas que se van perdiendo. En cambio, todo lo que tenemos en la nube, ahí sigue. ¿Vale? Seguramente os habrá pasado el caso de que se os sincronice el teléfono móvil con las fotos en alguna nube que podamos tener. Esas fotos siguen ahí desde hace muchos años, en cambio las que no tenemos guardadas en la nube puede ser que se pierdan de camino, ¿no?
Y bueno, estas serían las aplicaciones de Google Workspace y bueno, pues me gustaría enseñaros un poquito cada una de estas aplicaciones. Comenzamos con las hojas de cálculo, si queréis, ¿vale? Voy a intentar compartir toda mi pantalla para que me podáis ver mejor. Vale. Vale, bueno, pues como os decía, desde aquí vamos a ir a ver las distintas herramientas y como os decía, vamos a empezar con las hojas de cálculo. No sé si lo conocéis como un tip rápido también en vuestro día a día. Si tenéis un Chrome, con abrir una pestaña nueva al lado y poner, por ejemplo, sheets.new, podemos crear una nueva hoja de cálculo rápidamente. O si ponemos docs.new, podemos crear rápidamente un documento de texto, ¿vale? Que se está cargando. ¿Vale? Obviamente ahora como estoy en la videoconferencia puede tardar un segundo, pero podéis comprobarlo también en vuestro ordenador que simplemente con ponerlo rápidamente se crean los documentos. O tenemos también, por ejemplo, forms.new para crear formularios, ¿vale? Los formularios, como os decía, son herramientas para recopilar datos de muchísimos usuarios y todos estos datos que se nos vuelquen en una hoja de cálculo que podemos ver en tiempo real. Componer slides.new tenemos una nueva presentación, ¿vale? Componer meet.new tenemos una nueva videoconferencia, ¿vale? A lo que quiero llevar que tenemos un acceso bastante rápido a todas las aplicaciones de Google y desde el Chrome mismo, desde la parte derecha arriba, veis que aquí tenemos acceso a todas las aplicaciones que tenemos disponibles. Obviamente estas aplicaciones pues se pueden personalizar por parte del administrador de la consola y en este caso a todos los usuarios de nuestro dominio les saldrían las aplicaciones correspondientes que nosotros queramos dar a estos usuarios. Quiero comentaros con respecto al Chrome también que está creado de una manera de que todo lo que trabajamos dentro de nuestro Chrome va relacionado con una cuenta y contraseña, ¿vale? Entonces, todo lo que trabajamos dentro de este Chrome va a pasar a través de esta cuenta. Ahora, ¿qué ocurre? Dentro del mismo Chrome nos permite añadir otra cuenta nueva, ¿vale? En este caso estaríamos metiendo otra dirección de correo dentro de la misma sesión de Chrome que tenemos creada de antes. En este caso, si vamos a poner dos direcciones o 3 o 4 direcciones dentro de la misma sesión, como todo pasa a través de la dirección, continuamente os va a estar preguntando con cuál de las cuentas quieres abrir este documento o con cuál de las cuentas quieres ir a esta aplicación o con cuál quieres ir al otro lado. Entonces lo suyo, no sé si lo conocéis, pero lo suyo es tener distintas sesiones de Chrome para cada una de las cuentas que nosotros tengamos. Entonces podemos trabajar perfectamente con distintas cuentas, ya sea con mi cuenta de trabajo o si quiero tener abierta mi cuenta personal o si quiero tener abierta la cuenta del niño o de un amigo o de quien sea, ¿no? Y dentro del mismo ordenador podemos tener cuentas perfectamente separadas con su sistema de seguridad, cada uno obviamente. Y eso se hace desde este botón de la parte derecha arriba. Bueno, veis, en mi caso tengo bastantes cuentas aquí puestas. La cuestión es que se quedan cada una de las cuentas por separado. No sé si podéis ver en la parte de abajo de mi pantalla. En concreto, ahora mismo tengo dos Chromes abiertos. Puedo trabajar con los dos Chromes en paralelo. No se me van a mezclar las pantallas, ¿vale? Y cada Chrome en parte
va relacionado con su propia cuenta. También, a medida que seguimos los pasos desde este punto para crear una sesión de Chrome, nos va a salir un punto donde nos pregunta si queremos crear un acceso directo en el escritorio para este Chrome en concreto, relacionado con esta cuenta en concreto, y entonces podemos tener cada cuenta en parte con un Chrome separado y simplemente con hacer doble clic sobre ese Chrome vamos a entrar en ese entorno, ¿vale? Que no se va a mezclar con el resto de cosas que podamos tener en nuestro ordenador. Y bueno, como os decía, voy a comenzar un poco sobre hablaros sobre las hojas de cálculo. Como os decía, tenemos un límite de 5 millones de celdas, ¿vale? Podemos transformar un Excel sin ningún problema a una hoja de cálculo de Google. Hay un par de cosas que no se van a transformar, obviamente, ya que son dos herramientas distintas, ¿no? Y obviamente no van a tener exactamente las mismas funciones, ¿vale? Pero a la hora de transformar, pues lo que no se van a transformar básicamente son, por ejemplo, vinculaciones que podamos tener en un Excel. Y si lo pensamos un poquito, las vinculaciones que hacemos dentro de un Excel en local, en nuestro ordenador, es diciéndole a este Excel dónde están ubicadas el resto de hojas de donde me quiero traer los datos, ¿no? Pues si cogemos este Excel y lo cambiamos de plataforma completamente, ya no está en nuestro ordenador, está en la nube, está en nuestro Drive, y tenía estas vinculaciones, obviamente no va a encontrar en este nuevo sitio estas ubicaciones que les habíamos dicho que estaban en nuestro ordenador, ¿no? Y entonces esa es una de las cosas que no se transforma, las vinculaciones, y en este caso la vinculación aquí en la hoja de cálculo se debe volver a poner simplemente, ¿vale? Pero la transformación de documentos se hace una sola vez por documento. Una vez que tengamos el documento ya aquí, ya trabajaremos directamente sobre este documento y básicamente no nos hará falta el otro. Aparte de que todo lo que trabajamos aquí se ve en tiempo real, ¿vale? Todo se va guardando, veis aquí arriba, todo se va guardando en tiempo real a medida que vamos trabajando. No hay botón de guardar, ¿vale? No hay ningún botón de guardar, todo se guarda automáticamente. Podemos ahora mismo cerrar el ordenador porque todo lo que hay aquí está ya guardado. Vale, quería comentaros un poco también a la hora de pasar hemos visto de pasar de Microsoft a Google, por ejemplo, de una hoja de cálculo de Excel a Google, como os decía, podéis transformarlo sin ningún problema. Las fórmulas van a ser exactamente las mismas, ¿vale? Exactamente las mismas, menos algunas que veis aquí en pantalla que son propias de Google, ¿no? Tenemos también algunas funciones que son propias de las hojas de cálculo de Google que Excel no tiene. Pero aparte de estas, todo el resto de fórmulas son exactamente las mismas. Por lo tanto, si sabemos utilizar una hoja de cálculo de Excel, vamos a saber utilizar una hoja de cálculo de Google. Con copiar y pegar la misma fórmula de un sitio a otro, vamos a tener exactamente el mismo resultado, ¿vale? Hablando de las fórmulas, por si queréis echarle un vistazo a las fórmulas de las hojas de cálculo de Google, en el símbolo de epsilon, en la parte de arriba, ¿vale? Aquí abajo hay un punto donde dice más información. Si vamos ahí a más información, vais a ver que tenemos una lista. A ver, lo tengo aquí puesto en inglés, voy a cambiar el idioma. Tenemos el idioma abajo en casi todas las páginas de Google. Y como os decía, pues aquí podemos encontrar una lista con todas las fórmulas que tenemos dentro de nuestra hoja de cálculo. Podéis buscar cualquiera que vosotros queráis. Por ejemplo, buscar V, ¿no? Suele ser una fórmula que se utiliza bastante.
Tenemos aquí la sintaxis de la misma, ¿vale? Y veis aquí en descripción, si vamos a más información, cada fórmula en parte tiene aquí más información, ¿vale? Y si vamos aquí vais a encontrar cada fórmula en parte descrita con su sintaxis y con cada criterio de su sintaxis explicado, ¿vale? Por si queréis ver cualquier fórmula en parte y con ejemplos, por supuesto, ¿vale? Por si queréis ver cualquiera de ellas, cómo funciona y poder utilizar cualquiera de estas fórmulas dentro de nuestras hojas de cálculo, ¿no? Pero como os decía, al fin y al cabo, si sabemos utilizar el Excel, vamos a saber utilizar la hoja de cálculo porque es muy, muy, muy parecido. Entonces, como os estaba hablando de pasar de Microsoft a Google, pues quería mencionar también, desde archivo tenéis para descargar al revés de una hoja de cálculo de Google a un archivo de Excel que podemos guardar en nuestro ordenador sin ningún problema. Y ahora imagino que otra vez vendría la típica duda de si yo descargo un archivo de Excel en mi ordenador y no tengo el Excel instalado, ¿cómo voy a poder yo trabajar con este archivo? Bueno, tener en cuenta que tengamos o no el Excel instalado en nuestro ordenador, este archivo que se va a bajar va a seguir siendo el mismo archivo. Aunque a nosotros nos aparezca en blanco porque no tenemos un programa asociado a este archivo instalado en nuestro ordenador, este archivo, si yo lo envío por correo y lo recibe la otra persona, es exactamente el mismo archivo, ¿vale? Si yo lo quiero subir al Drive y trabajarlo dentro del Drive, va a ser el mismo archivo. Si yo quiero ir, por ejemplo, a LibreOffice, que es otro paquete de aplicaciones de ofimática gratuito, y quiero abrirlo con LibreOffice, va a ser el mismo archivo. Si quiero abrirlo con el programa de la hoja de cálculo de Google, va a ser el mismo archivo. ¿Me explico? Entonces, un archivo, en concreto, por ejemplo, de Excel, si lo tenemos en nuestro ordenador, incluso podemos tener varias aplicaciones de tratamiento de hoja de cálculo instalado en nuestro ordenador y uno puede decidir con cuál de ellos quiere abrir este archivo, ¿no? Obviamente, si vamos a abrir un Excel con la hoja de cálculo de Google, vamos a ver el menú aquí arriba, el menú y las opciones de las hojas de cálculo de Google, ¿no? Pero vamos a estar trabajando el mismo archivo que teníamos en nuestro escritorio. Vale, pues quiero comentaros también sobre la importación de datos en la hoja de cálculo de Google, ¿vale? Podéis importar cualquier fichero tipo CSV o TSV, podéis importar datos aquí a la hoja de cálculo sin ningún problema y trabajar estos archivos, ¿vale? Quiero hablar un poquito también sobre el historial de versiones de los documentos. Este historial de versiones funciona igual para todos los documentos, ¿vale? Tendríamos que irnos a archivo, historial de versiones y ver historial de versiones. Y bueno, veis en este caso en el panel de la derecha tenemos todas las versiones que se han creado hasta el momento. No se pueden eliminar versiones de un documento, ¿vale? Sino que todo se queda guardado y podemos volver a cualquier versión en cualquier momento. Bueno, ahora en concreto, como estoy en la videoconferencia, puede ser que me tarde un poco en cargar, pero podéis comprobar vosotros mismos también en la parte derecha de un documento, ¿vale? Por si abrís cualquier documento vais a poder comprobar. En la parte derecha tenemos una lista con todas las versiones que tenemos de este documento. Y como os decía, estas versiones no se pueden eliminar, pero sí que podemos hacer una copia de esta versión en concreto, ¿vale? Podemos sacar fuera una copia de una versión
y tener las dos versiones en paralelo para poder compararlas o copiar de una a otra, etcétera, ¿no? Esto lo podemos hacer desde aquí, desde los tres puntitos al lado de una versión, ¿vale? ¿Veis? Tenemos aquí hacer una copia y aquí es donde podemos ver todas las versiones de un documento. Y en cuanto a este punto me gustaría destacar que aunque tengamos todas las versiones aquí dentro del mismo documento, el documento va a seguir pesando 0, ¿vale? No nos va a ocupar ningún espacio dentro de nuestro entorno. Este es un punto bastante bueno de la magia de Google, por decirlo así, ¿no? También podemos restaurar un documento a cualquier versión anterior, ¿vale? Según habéis visto, si seleccionamos una versión anterior, podemos restaurar el documento a cualquier versión anterior y las versiones que teníamos de entre medias tampoco se van a perder, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos una versión antigua, entre medias habían algunas otras versiones, simplemente que la versión antigua se va a poner otra vez la última, ¿vale? Pero lo que teníamos entre medias no se elimina, sino que se queda en el historial del documento por si queremos hacer una copia de esa versión o si queremos verificarla, compararla, etc. Bueno, luego tenemos, no voy a entrar en detalle con cada una de las opciones porque obviamente hay muchísimas cosas que ver en una hoja de cálculo, ¿no? Pero me gustaría destacar un poco las opciones más importantes, ¿vale? Pues tenemos muchas opciones de formato, de edición, de tablas, de gráficos, de tablas dinámicas, en fin, tenemos todas las opciones que podamos tener con una hoja de cálculo. Al fin y al cabo, ¿vale? Tenemos hojas e intervalos protegidos, tenemos filtros, tenemos estadísticas de columnas, validación de datos, tratamiento de datos, incluso, como os comentaba antes, conexión con un proyecto en Cloud Platform en BigQuery. Tenemos para relacionar con formularios, ortografía, notificaciones, tenemos los complementos y extensiones que, aparte de lo que nos viene por defecto con la hoja de cálculo, como os decía, podemos enlazar un sinfín de aplicaciones más para cada una de nuestras herramientas, ¿vale? Como os decía, podéis explorar en los complementos, ¿vale? Como os decía, aquí se llama Google Workspace Marketplace, al igual como en el teléfono tenemos Play Store, aquí se llama Marketplace. Y bueno, pues podéis ver que tenemos muchísimas aplicaciones para todo. Por ejemplo, voy a destacar, por ejemplo, el Mail Merge, Yet Another Mail Merge. Es una aplicación muy simple para hacer mailings masivos personalizados a distintas personas, ¿vale? Seguramente que lo conocéis, como por ejemplo cuando la empresa envía la carta de Navidad, por ejemplo, para toda la empresa, un correo personalizado para cada persona en parte con su nombre y apellido o con algún detalle en concreto para esta persona. Pues todo eso lo podemos hacer desde una simple hoja de cálculo con un complemento y con un par de clics, ¿vale? Y bueno, tenéis para todo. Echarle un vistazo, si queréis, no voy a entrar en detalle con cada uno, pero vais a poder ver que tenemos muchísimas aplicaciones que podemos relacionar con estas aplicaciones que nos vienen de Google, ¿vale? Luego, por otro lado, me gustaría comentaros un poco, una vez que tengamos listos los documentos, por decirlo así, también podemos compartir nuestros documentos con otras personas, ¿vale? Vamos a ponerle un título, por ejemplo. Esta sería nuestra ventana de compartición que aparece para todos los documentos, ¿vale? Esta ventana de compartición es la misma, exactamente la misma que vamos a encontrar también dentro de nuestro Drive, por ejemplo, ¿vale? Si yo voy ahora a mi Drive y busco el documento de Laura,
si hacemos clic derecha sobre un documento en el Drive, tenemos compartir y nos va a aparecer exactamente esta ventanita. Quiero deciros que esta ventanita que aparece para cada documento en parte es lo que nos muestra y es lo que es la compartición, ¿vale? Porque esta ventanita se va a sincronizar automáticamente con todo el resto de aplicaciones. Es decir, que yo si tengo un documento y lo comparto por el correo con una persona que no tenía acceso al documento. En el mismo momento de compartir un documento con una persona que no tiene acceso, automáticamente nos detecta todo este tipo de detalles y nos va a avisar automáticamente para preguntarnos qué tipo de acceso quieres darle a esta persona. En el momento que le damos un permiso nuevo a una persona, ya sea desde el correo, desde el chat, desde cualquier punto que vosotros queráis enviar un documento, esta ventanita se va a sincronizar automáticamente independientemente desde el punto desde donde compartamos el documento, ¿vale? Voy a hacer una demostración rápida, ¿vale? Por ejemplo, pongo una dirección para compartir un documento, ¿vale? Podemos notificar por correo a esta persona o podemos no notificarla. Igualmente, este documento va a aparecer en su Drive de compartido conmigo. Y antes de enviar un documento a una persona, el propietario, en este caso yo, decide qué tipo de permiso le da a la otra persona, ¿vale? Veis que tenemos estos tres tipos de permisos a priori en un primer momento como lector, comentador o editor de un documento. El lector únicamente ve el documento, pero no puede modificar nada de su contenido. El comentador puede poner comentarios en documentos, pero tampoco puede modificar el contenido. Y por último, un editor sí puede editar un documento, ¿vale? Este acceso que nosotros le damos a una persona lo podemos cambiar posteriormente en cualquier momento, ¿vale? El propietario de un documento es la persona que tiene el control de ese documento y puede compartir y descompartir desde su Drive cualquier documento en cualquier momento. Vamos a hacer esta prueba, ¿vale? Para que veáis cómo se ve. Vamos a dar permiso de edición a esta persona. Si os fijáis, aquí estoy en la cuenta de Laura Boar, ¿vale? Veis mi foto aquí en la parte derecha arriba. Lo comparto con el formador. Me avisa de que estoy compartiendo fuera del dominio, ¿vale? Siempre avisa cuando compartimos un documento fuera del dominio. Y veis, aquí tengo esta otra cuenta que os estaba comentando, a donde compartí el documento sin enviar ningún correo, ¿vale? Porque no me hace falta, básicamente. Y en el mismo momento, cuando alguien comparte un documento conmigo, desde el Drive, en compartido conmigo, vamos a tener aquí toda la lista de documentos que se nos han compartido, ¿vale? Desde aquí, desde el Drive, veis que tenemos mi unidad. Aquí en mi unidad básicamente sería el sitio donde almacenamos todos nuestros documentos. Veis que tenemos aquí una estructura de carpetas. Esta estructura de carpetas la crea cada persona en parte, ¿vale? Cada persona en parte decide cómo quiere organizar su unidad. Pongamos que esto es lo más parecido, por decirlo así, a nuestro C del ordenador. Y luego, por otro lado, tenemos las unidades compartidas. Estas unidades compartidas serían lo más parecido, por decirlo así, a un servidor común que podamos tener en nuestra empresa. Por ejemplo, un servidor común de un departamento, por ejemplo, del departamento de facturación, etc. Pues aquí podemos crear distintas unidades compartidas para distintos departamentos donde tengamos un contenido común de los documentos en cada una de estas unidades, ¿no? Cada una de estas unidades, obviamente, pues también pueden tener su estructura de carpetas y documentos dentro.
La diferencia con mi unidad sería que en mi unidad, aquí, cada persona cuando crea un documento es propietario de los mismos, ¿vale? En nuestra unidad, cuando creamos un documento, ¿vale? Veis desde el botón de nuevo de la parte derecha arriba podemos crear distintos documentos. Y entonces al crearlo uno es propietario de este documento. Al ser propietario también tiene el control de este documento, como os decía yo. Podemos compartirlo, descompartirlo, etc. Entonces, dentro de nuestro Drive vamos a tener tres tipos de cosas, más exactamente. Vamos a tener estos tipos de carpetas y documentos. Veis que estoy seleccionando estas carpetas. Lo mismo como con los documentos, ¿vale? Que están más abajo, pero exactamente lo mismo en los documentos. Estas carpetas, si os fijáis, están en negro. Simplemente dice propietario yo. Eso significa que estas carpetas son mías y que no he compartido con nadie y únicamente veo yo. Entonces, en mi unidad puedo tener carpetas y documentos que sean míos, que no comparta con nadie, yo soy la propietaria, únicamente veo yo. Por otro lado, el segundo tipo de cosas que tenemos son, como por ejemplo, estos tipos de carpetas y documentos que llevan un pequeño muñequito encima. Esto significan las carpetas y documentos que son mías, pero que he compartido con otras personas. ¿Vale? Hemos visto de momento dos tipos. El que yo tengo no comparto con nadie, el que yo tengo y sí comparto con personas, y me faltarían el que, o las que no son mías, pero me han compartido a mí. ¿Vale? Como veis aquí, tengo estas dos carpetas, que en este caso el propietario no soy yo, y entonces estas son carpetas y documentos que me han compartido a mí, ¿no? Por lo tanto, tenemos estos tres tipos de cosas dentro de nuestro Drive. Los documentos y carpetas que yo creo que no comparto con nadie, documentos y carpetas que yo creo y sí comparto con algunas personas, y documentos y carpetas que me han compartido a mí. Y en este sentido, ¿vale? Desde compartido conmigo, como os decía, en cualquier momento en esta lista podemos ver todo lo que se nos comparte en nuestro día a día, y si hay algún documento que nos interese, simplemente vamos y lo llevamos a nuestra unidad, podemos desplegar las distintas carpetas que nosotros podamos tener y guardamos ese documento en esta carpeta en concreto, ¿vale? Veis que aquí tengo este documento. Bien, pues esto sería un poco el funcionamiento del Drive, ¿vale? Como os decía, aquí en mi unidad sería como nuestro C, por decirlo así, del ordenador. Las unidades compartidas serían como un servidor común que podamos tener en un departamento, por ejemplo, donde todo lo que tenemos dentro de esta unidad lo es para todos, ¿no? Y si se saca un documento, se saca para todos. Cada unidad en parte tiene su propia papelera, ¿vale? Tenemos los documentos compartidos con nosotros, los documentos recientes abiertos, los dos documentos destacados con una estrellita y la papelera de los documentos, ¿vale? No tiene mucho más misterio el Drive. En la parte de prioritario podemos tener unos accesos directos y sugerencias, ¿vale? Veis que aquí tenemos unos accesos directos de documentos que ya tengamos en mi unidad, en las unidades compartidas o en compartido conmigo. Y básicamente este sería así rápidamente el funcionamiento de Drive. Aún así, después de compartir un documento, vuelvo un momento a esta ventanita de compartición de un documento para comentaros un poquito más, ya que tenemos un par de opciones más que son bastante interesantes. Una vez compartido con una persona, nosotros podemos cambiar el permiso en cualquier momento, ¿vale? Yo puedo cambiar el permiso de esta persona de lector a comentador o a editor. Podemos dar un acceso temporal a una persona a partir de la fecha cuando nosotros pongamos o cuando le quitamos el permiso a una persona a un documento, este documento que no era suyo, simplemente lo tenía en su Drive, este documento desaparece de su Drive, ¿vale? Así de simple. Luego podemos también transferir la propiedad de documentos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que solamente puede haber un solo propietario por documento, no pueden haber dos, o quitar a esta persona del documento.
¿Vale? En la rueda dentada de la parte derecha arriba, quiero comentar también estas dos opciones que son bastante interesantes, de que los editores puedan compartir a su vez mi documento o no, ¿vale? Yo puedo restringir para que las personas con quien comparta mi documento no puedan compartir a su vez con otras personas. Y también podemos restringir que los lectores o comentadores, los lectores y comentadores no puedan ver la opción de descargar, imprimir y copiar, ¿vale? Entonces, aquí otra vez estamos bloqueando la hoja, por decirlo así, para que no pueda ser descargada, ni impresa, ni copiada, ¿vale? Luego, por otro lado, aparte de compartir un documento con una persona a través de su dirección de correo, por otro lado, también cualquier objeto que tengamos dentro de nuestro Drive, ya sea una carpeta, un documento, cualquier cosa, tiene un enlace. En el mismo momento de subirlo al Drive, este objeto adquiere un enlace. Y nosotros podemos controlar cómo funciona este enlace al documento, a la carpeta, a la foto, al vídeo, a un PDF, a cualquier cosa que tengáis en vuestro Drive, ¿vale? Y este enlace, pues obviamente luego lo podemos utilizar para compartirlo por distintos sitios, ya sea en un correo, en una página web, en el chat, en donde vosotros queráis podemos compartir este enlace. Veis que aquí tenemos la configuración del enlace. Primeramente siempre se crean en modo restringido, es decir, que únicamente las personas añadidas, en este caso aquí, ¿vale? Únicamente estas personas podrán tener acceso. En un primer momento siempre se crea así un documento. Pero también podemos abrir el documento, abrir el enlace para que sea disponible para toda nuestra empresa con el siguiente modo, que va a ir independiente con la persona que tenemos arriba. Es decir, que si ponemos a toda la empresa en modo lector sobre este documento, la persona que añado arriba seguirá siendo una editora, ¿vale? Entonces, esto aplicará para todo el resto de la empresa, menos la persona que tengamos añadida a través de su dirección de correo. Y por otro lado, aparte de abrirlo para la empresa, podemos abrirlo también para cualquier persona con el enlace fuera de nuestra empresa. En este caso accederían también personas de la empresa y también personas fuera de la empresa con el siguiente permiso que nosotros queramos decidir aquí en este desplegable. Vale, de esta manera veis que tenemos muchísimo control sobre nuestros documentos, muchísimo. Al ser el propietario de un documento, nosotros podemos decidir en cualquier momento con quién lo comparto, cómo lo comparto y si lo quiero descompartir, ¿vale? En cualquier momento podéis compartir y descompartir documentos como vosotros queráis en el modo que vosotros queráis. Vale, pues esto en cuanto a la compartición y hojas de cálculo, he hecho así un repaso bastante breve, bastante rápido. Voy a ir a mostraros también los documentos. Vamos a ver brevemente también los documentos. Como os decía, simplemente abro una pestaña nueva al lado y tenemos este comando de docs.new, al igual como teníamos sheets.new, slides.new, forms.new, meet.new, etc. Veis que tenemos aquí estos documentos. En este caso estoy sola de momento en el documento, ¿vale? Pero en caso de que hubiesen más personas conectadas, se verían aquí en la parte de arriba. También podemos chatear con estas personas cuando están conectadas. Obviamente si no hay nadie conectado no me va a aparecer la opción del chat, pero podemos interactuar en tiempo real con las personas que están conectadas dentro del documento a medida que vamos trabajando el documento, ¿vale? Como os decía, aquí básicamente es muy parecido a la hoja de cálculo que hemos visto antes, ¿vale? El menú de archivos, si os vais a fijar, es exactamente igual, con la diferencia de que aquí, pues en vez de descargar un documento en Excel, pues su relativo sería descargarlo en Microsoft Word, ¿vale? La transformación de un documento de Word a Google se hace exactamente igual, ¿vale? Simplemente subiendo un Excel
al Drive, ¿vale? Voy a ver por aquí si os puedo mostrar uno en tiempo real, ¿vale? Veis aquí, tengo un Excel, lo podemos diferenciar por el iconito y teniendo en cuenta que los documentos de Excel en nuestro Drive aparecen con una X y los documentos de Google aparecen con una cruz, ¿vale? Entonces simplemente con tener un Excel en el Drive lo abrimos con doble clic, ¿vale? Y desde archivo, bueno, veis que aquí ya me está mostrando que este es un archivo de Excel, que no es un archivo de Google. Y desde archivo tenemos guardar como hoja de cálculo de Google, ¿vale? Estos son todos los pasos que tenemos que hacer para transformar un documento de Google. Una vez que le demos a guardar como hoja de cálculo de Google, se nos va a crear una copia traducida de este documento dentro de nuestro Drive, ¿vale? Justamente al lado de donde estaba el otro. Y ya directamente podemos trabajar sobre este nuevo documento. Obviamente, al transformarse, la recomendación es mirar ese documento, ver si teníamos vinculaciones o no, o ver si el formato, los colores, etcétera, están todo bien, ¿vale? Puede pasar que al transformarlo quede alguna pequeña diferencia, ¿vale? Puede pasar. En ese caso tenemos que modificar esa pequeña diferencia aquí directamente en la nueva hoja de cálculo de Google y ya directamente seguimos trabajando en esta nueva hoja de cálculo de Google. Vuelvo a los documentos, ¿vale? Exactamente igual se haría con un documento de Word. Para transformarlo, lo subimos al Drive, vamos a archivo, guardar como documento de Google. Igual con un PowerPoint, ¿vale? Si queremos subir un PowerPoint al Drive y transformarlo a Google, lo subimos, vamos a archivo y guardar como presentaciones de Google en este caso. En cuanto a los documentos, bueno, pues son simples documentos de texto. Supongo que ya sabéis cómo podemos escribir en un documento de texto. Es muy parecido al resto de herramientas de tratamiento de texto, ¿vale? Pues podemos insertar imágenes, tablas, dibujos. Una cosa interesante de aquí es que podemos tener tablas en la hoja de cálculo, ¿vale? Voy a poner rápidamente aquí. Podemos tener tablas o gráficos dentro de nuestra hoja de cálculo que tengamos vinculadas con el resto de documentos, ¿vale? Voy a poner aquí rápidamente unos colores. Pongamos que tenemos nuestra tabla hecha, ¿vale? Por ejemplo, la copio y vengo a los documentos y veis que podemos vincular los datos de distintos tipos de documentos y mantenerlos actualizados con lo que tengamos en el documento. Aquí sin cualquier punto cambia alguna cosa, por ejemplo, como aquí Laura, ¿no? Cuando vayamos al documento vais a observar que nos aparece este botón de actualizar, obviamente nos va a preguntar y entonces pues se va a actualizar automáticamente con los datos que tengamos en el documento. Igual funciona con los gráficos, ¿vale? Podéis hacer también la prueba con los gráficos, igual creamos un gráfico en la hoja de cálculo, lo pegamos aquí y podemos mantenerlo vinculado. Luego otra cosa interesante en cuanto a los documentos, bueno, tenemos aquí para insertar todos los elementos necesarios para crear un documento, no tenemos distintos tipos de formatos, párrafos interlineados, orientaciones de la página para tener alguna página en vertical, otras en horizontal. En herramientas me gustaría destacar la escritura por voz, ¿vale? Simplemente que podemos hablarle al documento y que se escriba solo. No sé si me estáis viendo, tengo las manos arriba, punto, y puedo hablarle al documento y puedo ir viendo cómo se va escribiendo solo, punto. Bueno, veis que hay algunas cositas que me las puede coger bien, otras que no tanto, en todo caso, a medida que vamos hablando, podemos ir viendo lo que va escribiendo y podemos ir corrigiéndolo. Punto.
Bueno, ¿veis? Lo coge bastante bien, ¿vale? Obviamente, pues puede ser que haga algún error si hablamos rápido, en mi caso, que le estoy hablando bastante rápido, pero si le habláis despacito, bien, vais a ver que coge todo el texto perfectamente y os lo pone. Podéis luego incluso enviarlo para un correo, lo que queráis. Podemos hablarle a los documentos y que se escriban solos, ¿no? Tenemos para traducir los documentos, tenemos para tocar la herramienta, ¿no? Con estos app scripts que os estaba comentando. Tenemos otra vez una serie de complementos, más aplicaciones que podemos integrar con nuestra hoja de cálculo. Y bueno, siempre en todas las aplicaciones tenemos muchísima información de ayuda, de formación y para saber cómo funcionan cada una de estas herramientas, ¿no? Voy a mostraros también los formularios rápidamente, como os comentaba, forms.new. Os decía que es la herramienta de recopilar datos de muchas personas, de crear un formulario, ¿no? Para recoger datos. Pueden ser formularios de cualquier tipo, ¿vale? Para recopilar cualquier tipo de datos. Podemos editar cada sección haciendo clic en cada una de las secciones que tenemos aquí, ¿vale? Veis que al hacer clic se nos despliegan las distintas secciones. Tenemos distintos tipos de preguntas, respuesta corta, párrafo, varias opciones, casillas, un desplegable. Poner que se suba un archivo, que el encuestado suba un archivo. Pongamos el caso de que soy el jefe del equipo comercial. Pongamos el caso. Y tengo a todos mis comerciales en terreno, en distintos clientes, ¿no? Podemos tener un formulario para estos comerciales donde nos completen rápidamente los datos de cada venta que hagan, por ejemplo, y también subirnos el pedido que se puede escanear muy rápidamente. No sé si habéis visto desde el Drive, desde el teléfono. Si tenéis Drive en el teléfono, habréis visto que cuando le damos al botón derecha abajo para subir un documento, crear un documento, tenemos un punto donde dice escanear. ¿Vale? Entonces rápidamente podemos escanear documentos desde el mismo teléfono móvil y guardarlas en una carpeta o subirlas a un formulario para mi responsable que vaya a ver todo posteriormente desde una hoja de cálculo en tiempo real. Y bueno, tenemos también escala lineales, cuadrícula de casillas, etcétera. ¿Vale? Podemos poner distintos tipos de preguntas, distintas secciones del formulario, imágenes, vídeos, texto, etcétera. Una vez que lo tengamos listo, en enviar, en la parte derecha arriba tenemos el enlace que podemos pasar a todas las personas que queremos que nos contesten. Podemos recopilar automáticamente las direcciones de los encuestados. Automáticamente también se me recopilan fecha, hora y minuto cuando las personas han contestado. Y bueno, pues lo más interesante de aquí, veis que tenemos crear hoja de cálculo y entonces se nos va a crear una hoja de cálculo que vamos a poder ver en tiempo real directamente desde aquí, desde la hoja de cálculo, a medida que vamos recibiendo cada respuesta en parte. Y por otro lado, desde esta página del formulario vamos a ver también en tiempo real gráficas y distintas infografías, ¿no? Sobre las respuestas que vamos recibiendo, ¿vale? Y todo en tiempo real, como os decía. Tenemos también la configuración de los formularios que os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿vale? Tenemos opciones para cada uno de nuestros formularios, incluido convertir en un cuestionario, ya que estos formularios también se utilizan en Google for Education en los distintos colegios, universidades, academias, etcétera, y se puede utilizar también para crear exámenes con puntuaciones para cada una de las preguntas. Vale, así resumiendo rápidamente, estos serían los formularios. Voy a mostraros también la videoconferencia, ¿vale? Pongo rápidamente meet.new aquí en el panel que tenemos en una nueva pestaña.
Y bueno, veis que podemos acceder rápido a esta videoconferencia. Tenemos el micrófono, tenemos la cámara, tenemos para levantar la mano, para compartir nuestra pantalla, igual que lo estamos haciendo en GoToMeeting. En los tres puntitos derecha abajo veis que tenemos el Jamboard, el Jam, esta pizarra digital que os comentaba al principio de la clase, con la cual podemos relacionar este tipo de documentos que se llama Jams. Entonces, dentro de la misma videoconferencia, que también podemos realizarla en esta Jamboard, tenemos estos tipos de documentos que podemos compartir. Podemos grabar las reuniones, cambiar el diseño de la pantalla, ponernos en pantalla completa. Tenemos distintos efectos visuales, al igual que en el GoToMeeting tenemos bastantes efectos visuales, difuminados, fondos de pantalla tipo GIF que se muevan. Tenemos subtítulos, los subtítulos los tenemos ya sea en el idioma en el que nosotros estemos hablando, ¿vale? Como que también podemos traducir los subtítulos a otro idioma. De momento, únicamente está activo para cuando hablamos en inglés para otro idioma, ¿vale? Pero próximamente va a estar disponible también para hablar en cualquier idioma y que nos lo traduzca a cualquier idioma, ¿vale? De hecho, hasta hace un año más o menos que llevan puestos todos estos idiomas aquí para poder ver los subtítulos, ¿vale? Al principio estaba solo el inglés, luego han puesto todos los idiomas y ahora próximamente este año, si no me equivoco, ya van a ponerlo para que podamos tener los subtítulos en tiempo real en cualquier idioma, independientemente del idioma en el que hablemos. Podemos conectarnos por teléfono móvil, notificar un problema y tenemos también en los controles del organizador, quiero destacar que tenemos bastantes opciones de controles de la videoconferencia y también tenemos un seguimiento de asistencia automático con el cual podemos recibir la lista de invitados al final de cada videoconferencia y esta lista de invitados la podemos utilizar también, por ejemplo, para lo que nos pide la Fundación Tripartita o Fundae para bonificar distintas formaciones, ¿vale? Pues automáticamente tendríamos estos seguimientos de asistencia. Al igual como podemos ver también las personas, chat, actividades sobre la videoconferencia, como crear encuestas, grabaciones, grupos de trabajo o breakout rooms, como se llama, pizarras, el Jamboard y sesiones de preguntas y respuestas. Y bueno, pues estas serían un poco las aplicaciones principales de Google. Hemos llegado a las 12:30, me pasé 2 minutitos. Os voy a preguntar si queréis ponerme algunas preguntas, alguna duda que podáis tener. Hola, Carlos. Hola. Sí, si te parece, bueno, Laura, eso, inauguramos el turno de dudas y preguntas. Como os he dicho al principio, podéis trasladarlas al chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas o si no, abrir micrófono y nos la trasladáis directamente, como prefiráis. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias, Carlos. Bueno, por romper el hielo y para dar ¿Sí? tiempo a que el resto o las personas interesadas te puedan lanzar alguna cuestión, por recapitular un poco, pues yo creo que el webinar está muy bien. Hemos pasado rápidamente, porque bueno, el tiempo es el que es, por todos los servicios, productos que ofrece Google. Y bueno, claro, la idea ha sido pues mostrar a los espectadores de una manera somera por las distintas aplicaciones que pueden encontrar en el ecosistema de Google. Te quería preguntar, Laura, aquí teniendo en cuenta que muchas personas están acostumbradas a trabajar en local porque igual no tienen conexión a Internet, ¿cómo pueden trabajar con Google? Porque, por ejemplo, Office 365 sí que te ofrece la opción de poder trabajar offline y online descargándote, por así decirlo, el paquete Office de escritorio. En este caso, Google, ¿qué tendrías? ¿Que recurrir a algún tipo de software open source? ¿O cómo sería en caso de que no quieras trabajar a través Mm, del navegador? mm,
Muy buena pregunta, Carlos, muchas gracias. En todas las aplicaciones que os estaba comentando, tipo correo, calendario, Drive, documentos, tenemos desde la misma aplicación, en la configuración de la herramienta, tenemos una opción que dice activar para utilizar sin conexión. Simplemente con activar esa opción en cada una de ellas, ya sea en el correo, en el calendario, en el Drive, con todos los documentos del Drive, simplemente con hacer eso y activar esa opción en configuración, ya podemos utilizar las herramientas de Google, aunque no tengamos una conexión a Internet. Obviamente, para que entendáis un poco cómo funciona, cuando tenemos la conexión a Internet, pues accedemos a la herramienta y tratamos todo en tiempo real. Si no tenemos la conexión a Internet, si no tuviésemos esta opción activada, básicamente no se nos cargaría la página. Si activamos esta opción, el Chrome mismo, que al fin y al cabo es el programa donde se guarda todo y donde utilizamos todo, el Chrome mismo va a guardar las cosas que vamos haciendo, ¿vale? Para que cuando no tengamos la conexión nosotros podamos acceder perfectamente a todo lo que teníamos. Podemos trabajar, podemos dejar enviados correos, podemos editar documentos, podemos hacer todo lo que queramos hacer y obviamente en el momento que volvamos a tener la conexión se sincroniza automáticamente con lo que nosotros hemos hecho. Vale, o sea que entiendo que aún no teniendo conexión podría entrar al Chrome sin conexión y acceder a un documento nuevo y posteriormente, en cuanto tenga conexión, sincronizarlo donde quiera. Efectivamente, Vale, sin ningún problema. vale. Muy Eso bien, es. otra pregunta que me gustaría lanzarte, Laura, es sobre toda la parte de una estimación de los planes de precios. Supongo que habrá planes de precio para empresas y planes de precios para usuarios que hacen uso de estas herramientas de manera personal. ¿Hay planes de precios también gratuitos? A ver, voy a mostraros, voy a pasaros un enlace. Vale, voy a pasaros más exactamente. Sí, Este enlace lo puedo pasar por el chat, ¿verdad? sí, 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 sí. Sí, si accedemos a este enlace, vais a ver exactamente los tipos de licencia y la comparativa de cada uno de estos tipos de licencias que tenemos actualmente. ¿Vale? Tenemos Business Starter, Business Standard, Business Plus y Enterprise. Pues cada cual con su precio, obviamente por usuario, y bueno, podemos ver también las diferencias de cada uno, las prestaciones de cada uno de los tipos de licencias, ¿vale? Y bueno, pues en esta página yo creo que podéis echarle un vistazo muy bien a cada uno de los tipos y, y decidir si hay algún tipo que nos pueda interesar, por supuesto. Vale. Muy bien, gracias Laura. Pues paso ahora a leerte algunas de las cuestiones que nos han podido trasladar a través del chat. Sí. En primer lugar, bueno, nos agradece Ángel el webinar, Onofre también. Nos preguntan sobre si vamos a compartir el vídeo. La idea es que sí, la sesión ha sido grabada y si comento con la autorización de Laura y la empresa Por supuesto. Nubalia, pues en principio si no daremos difusión de la grabación. Javier Alonso se suma a las felicitaciones. Nos pregunta Beatriz sobre si nos podrías, Laura, comentar acerca de la sincronización. ¿Sigue siendo posible sincronizar total o parcialmente las carpetas que te interesen en el escritorio de tu ordenador? Sí, efectivamente. Hay una aplicación que se llama FileStream de Drive, ¿vale? Y con esta aplicación nosotros básicamente podemos trabajar con el Drive en local, ¿vale? Entonces, desde una ventana del explorador de Windows nos aparece una unidad más, que sería el Drive, y directamente desde allí podemos ver todos los archivos sincronizados en nuestro ordenador. Aún así, quiero decirte, volviendo un poco a esa sensación y ese miedo de trabajar en la nube comparado con trabajar en local, yo sé que mucha gente está acostumbrada a
tenerlo todo en el ordenador, pero vuelvo a decir, el file stream existe únicamente por esa razón, por las personas que quieren y sienten esta necesidad de tener los archivos en local, porque con esto lo que hacemos básicamente es duplicar toda nuestra documentación que ya tenemos en el Drive, la estamos también duplicando en nuestro ordenador. La recomendación en este caso sería intentar cambiar nuestro chip, por decirlo así de alguna manera, intentar confiar en que los documentos que tengamos en el Drive, los documentos que tengamos en la nube van a seguir estando allí, que no hace falta que los tengamos sincronizados en nuestro escritorio, sino que utilizar el Drive como si fuese una ventana del explorador. Gracias, Laura. Nos pregunta Julio sobre cómo es la compatibilidad de los archivos Office de Google Space con OpenOffice, Microsoft Excel y otros paquetes de ofimática. Pues perfectamente. Como hemos visto también en la sesión que tú puedes descargar una hoja de cálculo de Google como Excel o en distintos formatos, ¿no? Podéis descargarlo en distintos formatos y una vez que tengamos esta hoja de cálculo descargada en nuestro ordenador, puedes abrirlo con el programa que tú prefieras, con el OpenOffice, con el Excel, con el LibreOffice, con el de Apple, con el que prefieras. Vale, nos pregunta también Julio cómo funcionaría estas aplicaciones desde otros navegadores como el de Microsoft o Mozilla. Sí, efectivamente, también lo estuve comentando este punto al comienzo. Obviamente puedes utilizar también otros exploradores, otros navegadores. Puedes utilizar Mozilla Firefox, puedes utilizar Internet Explorer, puedes utilizar cualquier otro navegador, Opera, ¿vale? Y van a funcionar. Vas a poder ver los documentos, vas a poder trabajar, pero obviamente hay algunos detalles que únicamente van a funcionar bien en su herramienta nativa, que sería el Chrome. En el Chrome es donde vamos a tener todas las plenas funcionalidades que podemos tener. Pero por Vale. funcionar, obviamente funciona y se puede utilizar. Gracias, Laura. Nos pregunta Marga, no entiendo exactamente la pregunta, yo te la transmito, porque nos dice, ¿las cuentas de correo a nivel de empresa serán @gmail.com o se mantienen los dominios de @empresa.com? Se mantienen los dominios. Se mantienen los dominios de @laempresa.com y también puedes crear subdominios. Tienes el control completo de eso. Vale. Muy bien, bueno, de momento no tenemos más preguntas, así que bueno, dejamos los últimos instantes para que podáis trasladarlas y si no, pues daremos por cerrado el webinar. Por mi parte, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Carlos, por asistirme en esta reunión. Gracias a ti, Laura. Pues nada, también agradecer a los asistentes que nos han acompañado en este webinar. Espero que haya sido de vuestro agrado y que bueno, pues podáis aplicar todos los consejos de las herramientas de Google que nos ha dado Laura. Nada más que bueno, agradeceros a todos vuestra presencia y desear bueno, que nos veamos en el siguiente webinar de la Oficina de Transformación Digital del COIAS. Un saludo y buen día a todos. Igualmente, buen día a todos. Hasta luego.